Buenas a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver por qué muchas personas sienten la rodilla como rara después de la operación del ligamento cruzado anterior o no notan esta parte anterior o sienten que algo no termina de funcionar bien. Y vamos a ver diferentes estrategias que se pueden adoptar para poder normalizar todas esas sensaciones, toda esa parte somatosensorial que se da en la rodilla tras la cirugía del ligamento cruzado anterior. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta experta en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo más de 10 años ayudando a jugadores en diferentes áreas del baloncesto. Antes de empezar, te dejo un regalito. En la descripción de este vídeo tienes el enlace a una carpeta de recursos donde encontrarás muchísima información sobre la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Lo primero que vamos a ver es por qué se produce esta sensación de no notar la rodilla, de sentir como dolor cuando te arrodillas o sensaciones extrañas en ciertos movimientos, como que la rodilla no termina de funcionar bien. Esto mucho más allá de una sensación puramente mecánica, porque al final pues sí que hay un daño en el ligamento cruzado anterior y tras la cirugía pues hay estructuras que se están recuperando. Mm, Esto va mucho más allá que todo eso y al final durante la operación es muy sencillo que se corten o se estiren, se manipulen ciertos nervios sensitivos que van pues por la parte superficial de la rodilla. Y esto produce todas esas sensaciones de las que estamos hablando. Al final, como no notar la rodilla, cuando me tocan, sentir como sensaciones raras o sentir mmm, un hiperestímulo, es decir, que note mucho que me están tocando, que note dolor cuando me tocan, como decía, pues no poderme arrodillar. Todas esas sensaciones son sensaciones que es muy fácil que se den cuando se ha producido la cirugía del ligamento cruzado anterior, porque al final, pues, como siempre digo, me están manipulando la rodilla, es con un fin bueno, es intencionado, pero me están manipulando la rodilla y eso mi cuerpo no lo entiende, simplemente pues actúa y reacciona frente a ese daño. Entonces, cuando se produce ese daño a ese nervio periférico, se producen todas esas alteraciones. ¿Qué es lo bueno? Que al final esos nervios tienen la capacidad de regenerarse y por tanto normalmente todas estas sensaciones son pasajeras y conforme vamos avanzando en la recuperación del ligamento cruzado anterior y sobre todo si trabajamos bien sobre ellas, se van normalizando y van desapareciendo. Otra cosa por la cual es fácil que aparezcan estas sensaciones es la inflamación. Como decía, al final cuando se produce una cirugía se produce un daño y por tanto el cuerpo lo que hace es producir esa inflamación, ese edema, esa hinchazón y muchas veces va acompañado de dolor para provocar la regeneración del tejido que se acaba de operar. ¿Vale? Entonces, toda esta inflamación al final también provoca que haya una alteración a nivel sensitivo, porque tenemos pues mucho líquido dentro de la articulación, a veces pues eso, hay una hinchazón también que acompaña a esta inflamación, entonces esa sensación pues va a estar durante algún tiempo acompañada de esa inflamación, va a estar reducida, toda la parte sensitiva de la rodilla que nos han operado. Otra cuestión por la que se produce esta pérdida de sensibilidad es porque el cerebro pierde la representación de la rodilla y eso hace que no le llegue toda la información que le tiene que llegar. Es decir, nosotros tenemos en el cerebro una representación de todo el cuerpo, en la cual cada área de nuestro cuerpo tiene un papel, un espacio determinado dentro de esa representación. Este espacio puede ser mayor o puede ser menor en función de la persona. Es decir, puede ir cambiando. Si, por ejemplo, pierdo la función de una parte del cuerpo, otra área ocupa este papel que tenía esta parte del cuerpo y esa área se hace mayor. La representación es mayor. ¿Qué quiere decir? Que es como que el cuerpo simplemente la tiene más en cuenta. Es como que sé más que está ahí. O sea, a nivel propioceptivo es como que el cuerpo la registra antes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos operamos del ligamento cruzado anterior, esa representación a nivel cerebral de nuestra rodilla lesionada disminuye. No llega la información que tiene que llegar al cerebro sobre esta rodilla, pues al final
por todo lo que hemos dicho, porque se está protegiendo, hay mucha inflamación, mm, mil cosas que pasan durante la cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final la información que llega al cerebro de esta rodilla es menor. Y eso hace, como la información que llega es menor, eso hace muchas veces que todas esas sensaciones cambien y que percibamos la rodilla diferente. Sobre todo que se produzca esa falta de sensación en nuestra rodilla, que sea como que me tocan, la noto rara o no la termino de notar, como sensaciones un poquito de ese estilo. A veces también puede generar un poquito de aversión, o sea, como que no me mola mucho que me toquen la rodilla, sobre todo cerquita de la cicatriz, porque al final ahí es donde más daño se ha producido. ¿Vale? Entonces, esto es un factor también muy importante por el cual se da esta pérdida de sensibilidad. El cuarto factor es la atrofia. Al final es todo parte de lo mismo. Para protegernos, el cerebro lo que hace es dejar de recibir y de enviar información a esa rodilla. Quiere que no se mueva, por tanto, reduce todo lo que tenga que ver con ella y el movimiento está incluido en esta ecuación. Entonces, cuando el cuádriceps, sobre todo, que es el músculo que más se afecta, pierde volumen, pierde masa muscular y se atrofia, eso afecta mucho a la sensibilidad que percibimos en esa rodilla. Y el último factor que tenemos que tener en cuenta es el miedo. Al final, cuanto más miedo siente una persona, esto influye en las sensaciones que percibe en su rodilla. Cuanto más miedo, aumenta todas esas sensaciones raras de sentir mucho la rodilla, de sentirla poco, de que me puede molestar incluso el roce de la ropa con la cicatriz, que me moleste arrodillarme, etc. Como decía, al final, cuanto más miedo tenga, más es probable que sienta todas estas sensaciones en mi rodilla. Ahora, en esta segunda parte del vídeo, vamos a ver cómo puedo trabajar sobre todas estas sensaciones de falta de sensibilidad, de hipersensibilidad, de sensación de molestia al arrodillarme, etc. Vale, entonces, ¿cómo realizamos este trabajo sobre la sensibilidad de la rodilla tras una operación de ligamento cruzado anterior mmm, para poder normalizar todas estas sensaciones? Pues bueno, primero de todo, lo que tengo que destacar, perdón, es que cuando más problemas hay o cuando más falta de sensibilidad o alteración de la sensibilidad se produce, es con la operación de HTH, que al final es una operación súper agresiva en la cual hacen una cicatriz, una incisión muy grande, una cicatriz muy grande, y en la parte en la que se produce es donde más problemas se ocasionan, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Pues, lo primero, vamos a buscar, en caso de que tengamos hipoalgesia, que es una falta de sensibilidad de la rodilla, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, vamos a buscar diferentes texturas, ¿vale? Podemos buscar texturas como más de algodón, esponjas, cosas más suaves, ¿vale? Telas. Y luego vamos a ir aumentando la aspereza, esa sensación que produce en la rodilla. Vamos, puede ser también una tela, puede ser más áspera, o puede ser incluso una esponja que sea también más áspera. Podemos buscar cosas que sean un poquito punzantes, simplemente pues a lo mejor con un boli, no hace falta hacernos daño tampoco. ¿Vale? Diferentes texturas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a pasarlas por la rodilla, ¿vale? Pues a lo mejor empezamos con texturas un poquito más, si me falta sensibilidad, un poquito más duras, un poquito más agresivas, entre comillas, ¿vale? Como he dicho, sin matarnos. Pero bueno, podemos pasar pues, un boli, hacer más presión en diferentes puntos. Vamos a ir trabajando sobre todo lo que es la rodilla, ¿vale? Toda la rodilla. Lo sintamos o no lo sintamos, porque al final también buscamos normalizar todo el conjunto de la rodilla, ¿vale? Entonces, como digo, buscamos una textura que notemos y vamos a trabajar sobre ella, ¿vale? Y poco a poco lo que vamos a ir haciendo va a ser disminuir como la dureza de la textura. Pues empezamos con una esponja a lo mejor o con algo que sea como más tipo lija, entre comillas, ¿vale? Vamos dando pasadas o tocando diferentes puntos en caso de que sea un boli o algo como más punzante. Si no, pues damos pasadas y conforme vayamos empezando a notar un poquito esas sensaciones que nos producen esos objetos, lo que vamos a ir va a ser disminuir esa
como esa dureza, ¿vale? Pues acabando en telas más suaves, más aterciopeladas, algodones más suavecitos. Podemos simplemente tocar también con la mano. Vamos a ir buscando diferentes texturas. Una vez hemos hecho esto y ya conseguimos que el paciente vaya notando un poquito esas sensaciones, lo que hacemos simplemente es pedirle que cierre los ojos, o también podemos hacerle una foto de la rodilla y simplemente, pues si el paciente está, por ejemplo, eh, tumbado en la camilla, vale, vale, lo que tenemos que destacar en esta primera fase de toma de contacto un poco con las sensaciones es que si te ha lesionado el ligamento cruzado anterior y te han operado, lo puedes hacer tú mismo, o simplemente puedes buscar una persona que te ayude en casa, pues sea tu madre, tu padre, familiar, tu novio, tu novia, amigo, quien sea que te pueda ayudar a trabajar sobre esta parte de la rodilla, ¿vale? Porque en la segunda fase sí que necesitamos, pues eso, que alguien nos ayude y simplemente, pues con esas texturas un poquito más, primero, más rugosas y segundo, un poquito más suaves, que simplemente vayamos haciendo pasadas sobre la rodilla, ¿vale? La persona puede estar con los ojos cerrados o bien podemos hacer una foto de la rodilla con el móvil y mientras estoy tumbado y la otra persona me está haciendo las pasadas, yo puedo estar viendo la rodilla, viendo mi rodilla para tener una representación mental de mi rodilla. Eso me ayuda mucho, sobre todo en las primeras fases, porque mi cerebro relaciona esa foto de esa rodilla con, mm, con esa sensación, ¿vale? Entonces, me puede ayudar, me puede favorecer eh, a trabajar un poco mejor el tener esa representación a nivel visual, ¿vale? Simplemente hacemos pasadas en diferentes direcciones, o en caso de que sea un boli, pues podemos tocar un punto bien fuerte que se note, ¿vale? Y la persona simplemente nos tiene que decir eh, en una primera fase, pues eso, me estás pasando de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, o me estás tocando con el boli en la parte derecha, me estás tocando arriba, me estás tocando abajo, ¿vale? Cositas muy sencillas que podamos reconocer y que nos permitan ir introduciendo ese esquema de la rodilla a nivel cerebral, que vaya llegando la información un poquito mejor al cerebro, como decía antes, ¿vale? Después de esto, lo que vamos a hacer, no sé si se va a ver muy bien, ¿vale? Me voy a sentar aquí para intentar poder hacer lo mejor posible, ¿vale? Sería como hacer diferentes cuadrantes en la rodilla, ¿vale? Si tengo muy poca sensibilidad, si no noto nada, yo lo que haría sería dividirla como en 4, no se va a ver, ¿vale? Pero bueno, pasaría por aquí por el medio de la rodilla, pum, y dividiría la rodilla como así, pasando por lo que es el medio de la rodilla, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tendría que hacer la persona? Pues notar, pondríamos números, ¿vale? Sería, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Lo mismo, avisamos a la persona eh, para que sepa qué número es cuál, ¿vale? Y lo que haríamos sería hacer un estímulo, el que mejor note primero, en un cuadrante, el que yo quiera. Por ejemplo, pues puedo pasar aquí, puedo apretar con el boli aquí, en el número 4. Y simplemente la persona tendría que decir en qué cuadrante está tocando. Cuando vayamos sintiendo mejor, podemos disminuir. En vez de hacer 4 cuadrantes, podemos hacer 6 o incluso 8. Depende de la persona, depende de lo que notemos y depende de muchas cosas, ¿vale? Después de todo esto, podríamos cambiar las texturas. Que la persona tenga que decir el cuadrante, pero también la textura con la que le estamos tocando. Diferentes estímulos. A lo mejor puedo aplicar un estímulo frío, un estímulo caliente. Podríamos aplicar un estímulo que duela un poquito, ¿vale? Lo mismo, sin pasarnos, no queremos matar a nadie, ¿vale? Pero al final nuestro sistema nervioso tiene diferentes vías de entrada de información. La térmica, ¿vale? Y también está la vía del dolor. Entonces esa pues también la podemos un poco trabajar para poder incorporar diferentes sensaciones, ¿vale? Sobre todo eso, si nos sentimos. Después de esto, lo que podríamos hacer sería tocar 2 puntos a la vez y la persona nos tendría que decir qué 2 puntos estamos tocando, simplemente. Y lo mismo, puedo aplicar un estímulo que sea
diferente, más frío, más caliente, diferentes texturas, etc. ¿Vale? Esta sería la parte sobre la que trabajaríamos en caso de no sentir la rodilla, de pues eso, tener un poco de dificultad para como interpretar o como reconocer pues lo que está pasando, simplemente que me tocan y pues no siento lo que me están haciendo en la rodilla. ¿Qué hacemos en caso de que me duela mucho cuando me tocan la rodilla? De que simplemente un roce de las estrellas. Pues lo que haríamos sería ir exponiendo a esa rodilla a el contacto de forma muy gradual, ¿vale? Es cierto que a veces puede ser que duela más un roce, depende de dónde sea, que me toque en la rodilla. Entonces deberíamos de también calibrar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que me molesta, qué es lo que no me molesta, e ir haciendo una progresión de forma gradual. Si puedo soportar que me acaricien con un algodón, pues empezaríamos por eso. Iríamos aumentando el contacto, pues al final, en vez de con un algodón un poquito, pues ir apoyando un poquito más, una tela un poco más gruesa. Después podríamos tocar con la mano. Después podríamos apoyar algo que sea blandito, pero con un poquito más de contacto. Y poco a poco ir normalizando esa sensación, ¿vale? Hasta que pues ya me pueda hacer un contacto normal con la piel y lo que pase sea que no me duela demasiado. O sea, simplemente lo que buscamos en este caso sería una exposición gradual a ese contacto. También lo podríamos hacer, como hemos dicho antes, con las sensaciones. Puede ser, como he dicho, que duelan unas cosas y otras no duelan tanto, pero podríamos jugar pues, con el calor, con una temperatura suavecita, con el frío, también con una temperatura un poco más suavecita, y que eso nos pueda ayudar a ir normalizando un poquito todas esas sensaciones que tenemos que son muy altas y muy exageradas, para que el sistema nervioso empiece a entender que lo que está pasando no causa peligro a nuestra rodilla y empiece a percibir todas esas señales como lo que son, que al final son cosas normales. El tacto pues, es una señal normal y que no tiene por qué provocar ningún tipo de peligro en el cuerpo. Entonces, como digo, pues poco a poco, trabajando gradualmente, podemos conseguir que esas sensaciones se vuelvan normales. Y por último, ¿qué hacemos cuando lo que nos duele es arrodillarnos en el suelo, cuando nos duele esa parte anterior de la rodilla y no podemos realizar ciertas posturas en las cuales impliquen mucha flexión de la rodilla, carga sobre esa rodilla, etcétera? Bueno, lo que tendríamos que hacer, lo primero de todo, es trabajar desde esas primeras fases iniciales tras la operación, porque si lo vamos dejando pasar, al final luego cuesta mucho más que el cerebro normalice todo eso. Entonces, si lo vamos haciendo desde el principio, luego todo el trabajo siempre es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos cuando pasa eso, que me molesta, que no tomo presión, no me puedo arrodillar, no puedo hacer ciertos movimientos, etcétera? Bueno, pues lo primero que haríamos sería lo mismo que hemos dicho antes en el caso de la hiperalgesia, de cuando me duelen ciertos estímulos mecánicos, porque al final es una cosa muy parecida. Simplemente lo que haríamos sería aplicar un poquito de presión sobre la rodilla, pues al principio con objetos que no nos den demasiada aversión, blanditos, como hemos dicho, pues al final con algodones, con cosas muy sencillitas, simplemente sin apoyar la rodilla en el aire y, bueno, voy a hacer esta que es donde me dibujo el cuadrante, y sería simplemente pues apoyar un poquito, primero pues cosas muy sencillas, la mano, realizar un poco más de presión, luego podemos apoyar algo que sea muy blando, por ejemplo una almohada, así de pie como estamos, simplemente hacer un poco de presión con la almohada. Luego podríamos hacer un poquito más de presión con algo que sea un poco más duro, una esterilla o una pelota de goma espuma, algo que sea un pelín más duro. Luego los siguientes pasos serían ya empezar a apoyarme sin cargar del todo el peso cuando estoy arrodillado en la rodilla. Sería pues a lo mejor, puedo hacer a lo mejor esta posición un poco así, ¿vale? Lo mismo, primero sobre objetos que sean muy blanditos. Una almohada, por ejemplo, es lo más fácil y que todo el mundo tiene en casa, y es un objeto que al final es súper blandito. Y luego podemos ir aumentando, podemos poner algo que sea un poquito más duro, tipo pues a lo mejor es una esterilla, a lo mejor es un poquito más duro, o una pelota según de qué material sea, de goma espuma, de lo que sea, que hagan un poquito más de presión. Luego lo que vamos a hacer es
quitar la pierna esta que teníamos arriba para poder ir aplicando un poquito más de carga cada vez. Mantendríamos cada ejercicio durante un tiempo determinado para que esa rodilla se vaya familiarizando, y también lo realizaríamos durante un tiempo prolongado, no lo realizamos un día y ya está. Cuando podemos ya realizar todo esto, entonces, como digo, vamos quitándole carga a la pierna buena y vamos metiéndole carga a la pierna que está lesionada para poder ir favoreciendo esa compresión de la rodilla contra el suelo. Y ya a partir de ahí vamos quitando los objetos que estén debajo, que proporcionan como un poco más de acolchamiento a la rodilla para que no sea tanta la fuerza. Y ya pues podríamos ponernos sobre una toalla, sobre el suelo, y ya ir intentando normalizar esa sensación para que al final pues no nos condicione la vida, porque no podéis arrodillar, nos limita mucho en el día a día, depende de lo que hagamos, pero bueno, si queremos hacer deporte, si queremos hacer ciertas actividades, al final no poderme agachar, no poderme arrodillar, tener que estar evitando constantemente ciertas posiciones, pues es complicado, ¿vale? Así que esta sería la progresión que seguiríamos para poder intentar ir normalizando todo eso. Y como digo, todo eso yo lo metería dentro de la primera fase, porque es muy importante que lo hagamos cuanto antes y que no lo dejemos pasar mucho tiempo, ¿vale? Un complemento que yo realizaría en cualquiera de los casos que he explicado, tanto como si tengo poca sensibilidad, como si tengo mucha y me duele, como si me puedo arrodillar, al final como complemento podemos utilizar la terapia de espejo, que es simplemente pues, poner el espejo de manera que yo vea el miembro que está sano, el miembro que no está operado, la pierna que no está operada, en el espejo, y yo realice lo que quiero conseguir. Por ejemplo, si no noto nada, pues pongo mi pierna sana, el espejo que se vea, o sea, como si fuera mi pierna mala, y puedo hacer las pasadas por la pierna sana de manera que yo veo en el espejo como si fuera mi otra pierna. Y eso al final también a nivel cerebral lo que hace es cambiar la información y hacer que el cerebro perciba que estoy notando lo que tengo que notar y no algo alterado. También puedo aplicar un poco de vibración, que al final, sobre todo en caso de que me falte sensibilidad, es una buena manera de también tener otro tipo de estímulo vibratorio, donde me puede ayudar bastante. Y también puedo utilizar la imaginería. ¿Qué significa esto? Pues que al final yo me imagine, yo esté haciendo lo que sea, en mi cama, tumbado, y me imagine cómo me toca en la rodilla. Sobre todo en el caso de que tenga mucha sensibilidad o en caso de que no me pueda arrodillar, por ejemplo, esto también es muy útil, pues yo estoy haciendo otras cosas y me estoy imaginando cómo me arrodillo, cómo me toca en la rodilla. Me imagino esa sensación de notar la rodilla normal, de no tener esas sensaciones que no tocan, entre comillas, y eso también ayuda al cerebro a tener una representación un poco mejor de esa rodilla. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. En la descripción del vídeo tienes mi WhatsApp, por si pues aún trabajando todo esto no se terminan de ir las sensaciones o te has lesionado el ligamento cruzado anterior y no sabes cómo enfocar tu recuperación, pues ahí me puedes hablar, podemos ver tu caso individualmente, te va a responder yo personalmente y podemos empezar a trabajar juntos para lograr esa recuperación y que puedas volver a jugar al baloncesto. Así que nada, sin más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos.